En este video vamos a ver una breve y rápida introducción de lo que es el formato de debate parlamentario británico. Este formato es el que se utiliza en el CEMUDE, que es el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. Pasamos a verlo. En principio es necesario saber que este debate se compone de 4 equipos conformado por 2 integrantes, 2 debatientes cada equipo. A la vez, estos equipos se dividen en lo que se llama cámara alta y cámara baja. Y al mismo tiempo, la cámara alta está dividida en lo que es el primer gobierno junto con la primera oposición, y la cámara baja está dividida en lo que es el segundo gobierno junto con la segunda oposición. Finalmente, el primer gobierno está compuesto por el primer ministro y el viceprimer ministro. La primera oposición está compuesto por el líder de la oposición y por el vicelíder de la oposición. A su vez, el segundo gobierno está compuesto por el miembro del gobierno y por el látigo del gobierno. Y la segunda oposición está compuesta por el miembro de la oposición y el látigo de la oposición. En breve vamos a estar viendo cuál es la función que cumple cada uno de estos oradores. En esta diapositiva lo que vamos a ver es la forma en la que los equipos deberían de sentarse de acuerdo a un debate parlamentario británico que se realice de forma presencial. Como podemos ver, tenemos el podio de un lado y los jueces van a estar justo enfrente de ese podio, pero hacia el otro lado. Y sobre mano derecha del juez siempre va a estar el gobierno, quienes estarían a favor de la moción. Ahí podemos ver que está el primer gobierno junto con el primer ministro y el viceprimer ministro, y el segundo gobierno junto con el miembro del gobierno y el látigo del gobierno. Y a mano izquierda siempre va a estar la oposición, o quienes van a estar en contra de la moción. Podemos ver que está la primera oposición con el líder de la oposición y el vicelíder de la oposición, y la segunda oposición con el miembro de la oposición y el látigo de la oposición. Asimismo, aquí podemos ver quiénes componen a la Cámara Alta. Ahí podemos ver a la primera oposición junto con el primer gobierno, y también quiénes componen la Cámara Baja. Podemos ver la segunda oposición con el segundo gobierno. Asimismo, como ya había mencionado antes, podemos ver que del lado del gobierno son los que van a estar a favor de la moción, mientras que del lado de la oposición son los que van a estar en contra de la moción. En esta diapositiva y muy brevemente vamos a ver qué son específicamente los argumentos y qué son específicamente las refutaciones. Los argumentos son las ideas que utiliza cada equipo con el fin de defender su posición. Estos argumentos pueden estar basados en una opinión personal o en una opinión que se considere de público conocimiento. Asimismo, puede estar basado en datos y en fuentes de organismos nacionales, internacionales, que tengan algún reconocimiento de público conocimiento, digamos. Y finalmente, las refutaciones son el rechazo a esas ideas o a esas afirmaciones que realiza la otra parte, con el fin de demostrar que esas son ilógicas, son imposibles, son ideológicas, son falsas, son falacias. En fin, es buscar la forma de demostrar que todos los argumentos, o la gran mayoría de los argumentos, volcado por la otra parte, no son tan reales como la otra parte lo quiere hacer parecer, no continúan, no siguen una lógica como la otra parte lo quiere hacer parecer, son de imposible cumplimiento también muchas veces, como la otra parte no nos quiere hacer ver, en este caso sería. Entonces, mi argumento es la forma, la idea, una afirmación que realizo yo a los fines de poder convencer a los jueces, en este caso sería, de que esta moción se debe aceptar o rechazar, porque recuerden que los argumentos van a estar tanto del lado de los que están a favor como de los que están en contra, pero en sí es la idea y la afirmación que yo
le digo al juez, le otorgo al juez, para que él vea que es lógico aceptar o rechazar la moción, dependiendo de lo que esté defendiendo. En cambio, la refutación es justamente la forma en la que tengo yo de hacerle ver al juez que eso que le acaba de decir la otra parte es falso, o es ideológico, o no sigue una lógica específica, o es de imposible cumplimiento. Todo va a depender justamente de qué es lo que la otra parte haya dicho primero. Por eso también es que lo más importante, tanto de los argumentos como de las refutaciones, es que sean entendibles, lógicos y claros. Estas tres palabras se resumen. Deben ser entendibles, lógicos y claros. Hasta ahora hemos mencionado varias veces lo que son las mociones, la moción que uno debe defender o debe rechazar, y acá vamos a ver específicamente qué es, a qué nos estamos refiriendo con la moción. Y la moción, brevemente, es la propuesta o la petición que se va a debatir, que se realiza con el fin de ser considerada para que sea tomada en cuenta o sea rechazada, dependiendo nuevamente en dónde nos estemos parando. Los oradores, los debatientes, deben buscar el apoyo o el rechazo a esa moción, nuevamente de acuerdo a la posición que están ocupando. Ahora, algo muy importante de la moción es la definición de la moción. Esta definición la realiza el primer orador, que sería el primer ministro, y lo que implica específicamente definir la moción es describir apropiadamente los términos de la moción. Para poder entenderlo mejor, si una moción establece que X Estado debe penalizar X actitud, esa parte de penalizar no es lo mismo si yo como primer ministro digo que vamos a entender penalizar como una multa pecuniaria, una multa monetaria, vamos a entender penalizar como la pena de muerte. Eso modifica totalmente los argumentos que pueda tener tanto el lado del gobierno como el lado de la oposición. No son los mismos argumentos o la misma forma de defender una multa que la pena de muerte. Son cosas totalmente distintas. Por eso es muy importante que el primer ministro, es el trabajo que debe hacer. Ahora a continuación vamos a ver bien el rol de cada debatiente, pero es muy importante que el primer ministro defina cuáles son los términos de la moción, cómo se van a entender a esos términos. Como estábamos diciendo, acá vamos a ver cuáles son los roles que tienen los debatientes. Y básicamente para esta breve introducción del debate parlamentario británico, lo más importante que se debe saber es que el primer ministro, como mencionamos recién, debe definir la moción y a continuación presentar sus argumentos. Son las dos tareas claves y básicas que debe realizar el primer ministro. A continuación va a ir el líder de la oposición, quien debe, en principio, refutar los argumentos del equipo contrario y luego presentar sus argumentos. Asimismo, de esa manera vamos a ver que todos los demás oradores, el viceprimer ministro, el vicelíder de la oposición, el miembro del gobierno, el miembro de la oposición y el látigo del gobierno, deben, estos tienen tres funciones básicas e iguales todos. Deben recordar brevemente cuáles fueron los argumentos que han sido presentados por su equipo hasta el momento. El viceprimer ministro recordará los del primer ministro, el vicelíder de la oposición, los del líder de la oposición y a continuación. Entonces, recordar brevemente los argumentos que han sido presentados por su equipo. Luego de eso, deben refutar los argumentos del equipo contrario y finalmente otorgar sus propios argumentos. En orden de importancia en un discurso, en el caso de no poder llegar a hacer todo, la primera función, que es esta recordar, por algo está aclarado la parte de brevemente, porque uno debe como si fuese sobrevolar por encima del argumento otorgado por su propio equipo.
pero lo más importante siempre es refutar los argumentos del equipo contrario y otorgar argumentos nuevos, propios nuevos. Finalmente llegamos al látigo de la oposición, quien también debe refutar los argumentos que han sido otorgados por la otra parte. En este caso debe defender todos los argumentos que han sido otorgados por su equipo, pero no puede y tiene terminantemente prohibido otorgar argumentos nuevos. Y esto es lógico desde el punto de vista de que después del látigo de la oposición se finaliza el debate. No hay nadie más quien quede para poder refutar si existiesen argumentos nuevos. Por lo tanto, tiene terminantemente prohibido realizarlo. No se contabilizan, no se tienen en cuenta los argumentos nuevos que se lleguen a detectar y hasta pueden llegar a ser considerados en contra, descontando puntos, digamos, en contra del látigo de la oposición y de todo el equipo.